Y muy bien, nos vamos con Eduardo Vergara, director de Chile 21, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y quien queremos conversar sobre lo que está pasando, por supuesto, en la zona del Gualmapu. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran nuevamente. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, Eduardo. Golpeate en la piedra en los pies. Una vez más. Sí, me imagino que cuando avance tu campaña tendrás que dar un paso al costado y estoy postulando a reemplazarte. Me gustó, Eduardo, me gustó. Entró, pero al tiro. Bien, Eduardo. Bien, Eduardo. Pero vas a tener que pelear con Hassan, Eduardo. Eduardo Vergara tiene un serrucho más grande que el de Hassan. No, Hassan Akruan está haciendo la pelea, Eduardo, así que, pero tienes que tener claro, una moto niveladora va a sacar a Hassan. Muy bien. Pero tienes toda la razón, porque Daniel Stingo está ahí, tiene que, en algún momento va a tener que irse a hacer campaña, como bien tú dices. La próxima semana si yo me voy a ir, se va de vacaciones. Sí, se va de vacaciones y ahí veremos cómo va a ser su vuelta. Sí, está bien. No, está muy bien. Queríamos compartir contigo, Eduardo, este reportaje que hoy tenemos en la portada de La Voz de los que Sobran, que se llama De la CNI a Temucuicui, los hitos que han marcado la historia de la Policía de Investigaciones. Es un reportaje de Juan Pablo González e Isidora Varela. Pocos recuerdan que fueron el brazo armado de la CNI y que tras un lavado de imagen asimilaron sus distintivos y uniformes al FBI estadounidense para dejar atrás un pasado que los unía con la dictadura. La Policía de Investigaciones en Democracia siguió trabajando como un cuerpo de élite de agentes del Estado dedicados a la investigación de delitos, pero no han estado exentos de polémica, con el allanamiento en las comunidades mapuche, donde participaron 850 efectivos en las cercanías de Temucuicui. Estos días la institución ha recibido fuertes críticas por su participación en los hechos del jueves 7 de enero. Eduardo, ¿qué te parece lo que está pasando y cómo, además, dimos un salto muy rápido, ¿no es cierto? Como que en el fondo nos habíamos un poco olvidado del pasado de la PDI, parecía tener mucha más credibilidad que Carabineros. Pero sucede esto el jueves pasado y la verdad como que se empieza a caer esta, no sé cómo llamarlo, como esta construcción que habían logrado de credibilidad y de cercanía con la opinión pública. ¿Qué te parece a ti? A ver, yo te diría que en general las malas noticias que tenemos como país es que no solamente una, sino que ambas policías están precipitando al borde de un precipicio. Eso es tremendamente preocupante porque las policías son instituciones extremadamente fundamentales para la democracia. Y una persona como Daniel, ¿no es cierto?, cuando esté sentado ahí en su sillón constituyente, uno de los grandes debates que van a ocurrir en este proceso que ya se inicia en este país es el debate sobre no solo la seguridad, sino que las policías. No te olvides que Carabineros de Chile incluso está regido por una ley orgánica constitucional. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde Chile 21 medimos todos los meses la legitimidad y la aprobación policial. Y lo que ha sucedido desde el estallido social es que a medida que estos factores van bajando para Carabineros de Chile, o sea, peor evaluación, menos credibilidad, mala evaluación en las tareas particulares, la Policía de Investigaciones subía. Y en términos generales, en las últimas décadas, Carabineros siempre estaba en los primeros puestos de legitimidad y fue bajando hasta casi el piso, y la Policía de Investigaciones de cierta manera lo reemplazó, transformándose en la policía más creíble y más confiable. Claro. El problema es que con situaciones como las ocurridas particularmente en la Temucuicui, el impacto que esto tuvo sobre la Policía de Investigaciones es brutal. Y esto, claro, yo leí atentamente la nota que publicaron en el portal de La Voz de los que Sobran, que me parece un tremendo esfuerzo por entrar o de cierta manera hincarle el diente a una policía que de cierta manera ha estado como dejado de lado, porque todos los palos han ido contra Carabineros de Chile. Me parece un esfuerzo tremendamente relevante, pero no nos olvidemos que ambas policías, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, recibieron un impacto muy fuerte durante la dictadura. Fueron policías que fueron moldeadas durante la dictadura, fueron policías que cambiaron su enfoque durante la dictadura, y por supuesto fue más fácil para Carabineros de Chile porque es una policía militarizada. Más que la Policía de Investigación. No te olvides que además también hay que ser justo y recordar que fueron detectives de la Policía de Investigaciones quienes acompañaron al presidente Allende hasta sus últimos minutos en La Moneda. Entonces, creo que la historia variopinta de nuestras policías es tremendamente relevante, pero lo que nos debe preocupar hoy día es que ambas policías hoy día están más cercanas a un precipicio
a punto de rodar por ese precipicio, y lo lamentable es que después de ese precipicio y después de esas policías, lo único que queda son los militares. Entonces son noticias tremendamente preocupantes. ¿Qué te parece el operativo en sí, el de Temuyuy? Un 8% de la fuerza de los efectivos de la PDI llegaron al Wallmapu por supuestamente iban a ver algo que tenía que ver con el narcotráfico, ¿verdad? Pero resulta que encuentran 1000 matas de marihuana. Ayer creo que salió una noticia en que 2 carabineros encontraron más de 3000 matas y los 2 solitos, y no murió nadie, no hubo enfrentamientos, no pasó nada. ¿Qué significa, no es cierto, que lleguen 850 efectivos de la PDI? ¿Te parece extraño? ¿Te parece normal? O sea, no, me parece a ver, primero que todo, el operativo de Temuyuy me parece un fracaso desde todas las perspectivas posibles. Primero que todo, en lo operacional, en lo estratégico y en lo político. Y en lo operacional, déjame decirte que en Chile se incautan aproximadamente 270.000 plantas de marihuana al año, que ni siquiera son parte de una fracción muy importante de todos los decomisos de droga. Estamos hablando que aquí se incautaron 1000 personas usando, ojo, no estamos hablando de 800 policías, estamos hablando del 10% de la fuerza total de la Policía de Investigaciones. Imagínate. Que fue enviada a un territorio sin, perdón, y esto parecía caricatura, yo no lo podía creer cuando aparecieron las primeras imágenes de los detectives de la PDI. Muchos de ellos parecían, con todo el respeto que se merecen, personas que estaban trabajando en la CONAF, en un bosque, en una reserva natural, estaban con polera, con unos pantalones khaki, ¿no es cierto? Y tú decías, pero es una broma, o sea, tenemos a detectives que están enfrentando supuestamente uno de los operativos más trascendentes, porque supuestamente habían armas al destajo, claro, había mucha droga y mucho dinero, pero tampoco se veían protegidos. Entonces, además, el impacto que esto ha generado dentro de la Policía de Investigaciones es tremendamente brutal. ¿Y por qué te doy las cifras de las plantas? Porque la guerra contra las drogas que se ha instalado en este país, que es una guerra totalmente importada, es una guerra que va en beneficio de la protección del orden político, porque los resultados, lamentablemente, de esta guerra contra las drogas son tremendamente regresivos. La ley 20.000, el resultado de la ley 20.000, que es una ley que se define que tiene como objetivo reducir el narcotráfico, pero también el consumo, ha causado exactamente lo contrario: más pobres en la cárcel, mayor empoderamiento del narcotráfico, mayor diversidad del poder de fuego del narcotráfico, mayor poder político del narcotráfico, pero además alza en los consumos de droga, particularmente entre escolares, que puntean en América Latina como los mayores consumidores, no solo de cannabis, sino que incluso de cocaína. Entonces, el fracaso de la guerra contra las drogas que se ha instalado es tremendamente brutal. Y este operativo en la Temuyuy es parte de esa retórica y ese relato que al final del día es una estrategia mediática para proteger el orden político. Claro. Quiero preguntarte 2 cosas, Eduardo. De acuerdo. 2 cosas. Uno, que profundice un poquito lo que acabas de decir. ¿Por qué la ley ha hecho la pega al revés, digamos? ¿Por qué no ha funcionado? Porque creo que puede tener mucho sentido lo que tú dices, y quisiera que nos dijera no solamente por qué no ha funcionado, sino qué habrías hecho tú, en el fondo, eso, ¿no? Porque acá hay una cuestión. Y lo segundo, insistiendo respecto a lo de Temuyuy, ¿cómo? A ver, ¿qué sabes o qué intuyes o qué puedes deducir de la muerte del PDI? ¿De dónde sale esa bala? ¿Por qué? ¿Me entiendes esas 2 preguntas? Yo sé que son muy generales, muy grandes, pero creo que eres la persona. La ley 20.000 nos dices, y con esto termino, no sirve, incluso funcionó al revés. ¿Puedes decirnos cómo lo habrías hecho? ¿Por qué pasó eso? Y segundo, ¿por qué muere un personaje de la PDI ahí en un decomiso de droga, que no se sabe la bala, se detuvo a 2 personas? A ver, mira, lo primero es que yo tengo una relación de amor y odio con la ley 20.000, porque lamentablemente es la ley que más me ha tocado estudiar por 20 años, porque lo mío siempre ha sido el tema de las drogas y el narcotráfico. Entonces, y tú lo conoces muy bien, las leyes normalmente también son de cierta manera reflejos y radiografías del momento en que esas leyes se hacen. Entonces, absolutamente. Por eso son modificables, modificadas. Claro, y por eso tenemos, ¿no es cierto?, mecanismos. Para eso existe el Congreso, el Parlamento, las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo, que tiene el monopolio ciertamente de las urgencias. Pero simple, el problema de la ley
es que la ley 20.000 se estancó en un momento donde lo que se creía era que la solución para terminar con el poder del narcotráfico y el consumo de drogas era la prohibición y la represión y el control, ¿no es cierto?, desproporcionado. Claro. ¿Cuál es el problema? Es que si tú miras desde el inicio de la ley 20.000, cómo se puede evaluar, ¿no es cierto?, que es principalmente en las detenciones y en las condenas, te das cuenta que es una ley que generalmente ha permitido la persecución de los eslabones débiles del narcotráfico. O sea, las personas que en los ojos del crimen organizado son absolutamente desechables. Niños que entran y salen del Sename 3-4 veces y después entran a la cárcel y salen 3 o 4 veces y van tomando la posta muchas veces de sus círculos familiares para hacerse cargo de estos roles de microtráfico, que es narcomenudismo. Entonces, la persecución a esos eslabones débiles ha sido tremendamente efectiva. ¿Cuál es el problema? Es que cuando tú persigues a los eslabones débiles, lo que hace es que transforman a la cárcel en una extensión de la pobreza. No te olvides que la cárcel en Chile en su 50% está compuesta por, la cárcel femenina en Chile está compuesta por mujeres que han violado la ley 20.000. En Arica eso se dispara hasta el 60%. O sea, no es el... Además, dicho, la cárcel femenina, por sobre en un 80% está, las mujeres entraron ahí por haber cometido delitos para generar ingresos, no violaciones, no violencia intrafamiliar, no homicidios, sino que delitos para generar ingresos, y la ley 20.000 es parte de esa máquina, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú persigues a los eslabones débiles, lo que hace es que terminas por empoderar a los cabecillas del narcotráfico, porque tienen impunidad tal en la base que pueden ir regenerando generaciones y generaciones de soldados que le hacen su trabajo, que son investigados, aprendidos y castigados, mientras que se genera cierta impunidad. No te olvides, 11. Vamos a tener en Chile 85.000 detenciones por la ley de drogas en Chile, llegando a ser uno de los países que tenía las tasas de detención por drogas más altas del mundo. Eso nos generó que tuvimos aproximadamente 300 y algo detenidos al día. ¿Y quiénes eran? Principalmente menores de 29 años, principalmente personas aprendidas por porte, consumo y cultivo. Ojo, que afortunadamente una proporción que ha cambiado en los últimos años, ¿no es cierto?, que ha crecido un poco la detención por microtráfico y por tráfico, porque los elementos probatorios se han hecho, ¿no es cierto?, más exigentes también, pero al final del día es una ley que ha resultado ser tremendamente regresiva porque tenemos más consumo, Chile lidera los rankings mundiales y un narcotráfico que va creciendo en su poder. ¿Qué es lo que se debería hacer? Eso. Bueno, como todo debate sensato, es ir actualizando y mejorando las leyes. ¿Qué es lo que creo yo? Eso. La ley 20.000, al estar enfocada en los eslabones débiles, ha dejado de lado las medidas reales sobre los poderosos. ¿Y qué es lo que hay que hacer contra los poderosos en toda lógica de narcotráfico? Primero es caer sobre los movimientos financieros, el rol de la banca y dónde se mueve el dinero. Qué bueno, en eso hemos sido tremendamente... no hemos hecho nada, la verdad. Nada, pues no hay nada. Nunca he visto yo que alguien diga, oye, mira, aquí estaba la plata del banco. He escuchado unas cosas. Exacto, pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando el sistema mide su eficiencia, el sistema de seguridad pública y el sistema policial en particular, por los números de detenciones, tú te das cuenta que es más fácil a las personas, más fácil de detener, y tú aumentas las detenciones y aumentas las incautaciones. Entonces, irte contra los duros, ¿no es cierto?, contra los capos de la droga es tremendamente difícil. Y además, ¿qué es lo que creo yo? Que no es algo nuevo. Publiqué un libro detallado en el año 2008 sobre este tema. Creo que hay que avanzar en el debate racional y pragmático sobre la regulación de las drogas. Ojo, es falso decir que la regulación de las drogas va a terminar con el crimen organizado y toda esa fantasía, pero sí le va a quitar una porción importante de financiamiento a la criminalidad, que hoy día la tiene y que es casi infinita. Hoy en día, si tú quieres comprarte un arma, puedes vender pasta base un fin de semana y tener la plata para comprarte tu primera arma y empezar a delinquir. Entonces, y además le estamos entregando el monopolio de la salud pública, de decir qué se consume, dónde se consume y a qué precio se consume, al crimen organizado, en vez de que esa tutela al Estado. Entonces creo que son debates necesarios y no que no es solamente un debate que tenemos que tener sobre la cannabis, lo deberíamos tener también sobre cómo regulamos la cocaína y cómo regulamos drogas sintéticas, que dicho sea de paso, es algo que ocurre en un país como Nueva Zelanda. Entonces, la ley 20.000, quería preguntarte si tú sacarías... extremadamente ineficiente. ¿Perdón? Si sacarías la marihuana de la lista de uno, ¿no? Como lo ya salió ya. En la ONU lo recomendó, pero yo entiendo que en Chile... La ONU recomendó. Chile claro. Fue
uno de los pocos países que se alineó con Rusia, con Cuba, con China y no sé con quién más, que son los países más prohibicionistas, donde incluso hay pena de muerte por el tráfico de droga, en votar en contra. Chile se alineó, y a pesar de que todos los otros países votaron a favor y la ONU, ¿no es cierto?, reconoció que la marihuana debía ser recategorizada. ¿Y cómo recategorizada? En base a la evidencia, porque sabes tú que si hoy día lo que importara es el daño que causa una droga, las drogas que deberían ser prohibidas en Chile y en el mundo deberían ser el tabaco y el alcohol. Entonces, ese debate ausente de evidencia lo que hace es que define que ciertas drogas tienen que ser perseguidas para perseguir principalmente a los usuarios, los eslabones débiles, y lo otro se deja volando en el aire. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos... Sí. Es un debate mucho más complejo. Me imagino que Daniel también debe estar preparándose para esto, por el debate que se viene. Bueno, tú también, que estás metida en debates comunicacionales muy relevantes, donde esto siempre es tema. Pero requerimos un análisis profundo de la ley 20 y adecuarla, si tampoco tenemos que decir, bueno, esto nos sirve, claro. No hay nada que hacerle. Pero claro, está claro que al final terminan estando encarceladas personas que, no sé, tienen un pito en el bolsillo. Lo de las mujeres, si bien yo reconocía el dato que el 80% de las mujeres presas son por delitos de ingresos de renta, delitos que se usen, me ha tocado, porque estoy cercano a una fundación que trabaja con mujeres de la cárcel de Guachalalume en La Serena. Ah, sí, pues sí, claro, hemos conversado con ella, claro. Sí. Y allá la mayoría de las mujeres están ahí por delitos que... Por supuesto, y eso, imagínate, eso en La Serena, en Arica es mucho más alto el porcentaje. Por eso digo, yo tengo contacto con La Serena. Allá nosotros, cuando sale una egresa, tratamos de... No yo, pero la fundación, yo apoyo solamente lejanamente, por ejemplo, máquinas de coser, por ejemplo, para que puedan salir, para que encuentren una forma. Por otro lado, vamos a hablar de eso, la fundación... me parece súper interesante. Mariposa del Caos, que lo que hace es apoyar a la gente de la cárcel de Guachalalume, las mujeres. Pero la segunda pregunta que te hice, perdona, para mí es muy importante también, Eduardo, si tiene alguna visión, ¿cómo muere un agente de la PDI en un allanamiento de droga que se entremezcla y se... Porque algunos dicen que la gente de adentro sintió que lo estaban atacando sin saber por qué, empezaban a disparar, que no necesariamente tenía que ver esos disparos con el decomiso de droga. Entonces, no sé si tú tienes algún antecedente o puedes elucubrar respecto a los conocimientos que tú tienes. No, mira, yo te diría que son tres elementos fundamentales. A mí me tocó estar en el Ministerio de Interior, y cuando se hacen operativos policiales de alto nivel como este, primero, por lo que más se vela es porque nadie sepa, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes, por el contrario, un movimiento del 10% de una policía que van de todo Chile moviéndose, que además de un momento a otro generan una presencia tremenda en la Araucanía, porque se van moviendo con banderas, o sea, de verdad parecía como una kermés de colegio. No tenía nada que ver con un operativo quirúrgico de alto calibre. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Y a lo mejor no quiero caer en un análisis simplista, pero creo que si estamos hablando de una operación tan relevante y tan importante, que partiera con un show, me parece el primer error. El segundo error es que los policías, si bien fueron las fuerzas de élite de la PDI, en el 10% de la PDI no son todos fuerzas de élite. Entonces el grueso de los detectives que fueron a este operativo eran personas que incluso hay cartas dentro de la Policía de Investigaciones hoy día circulando de funcionarios que están diciendo que tenían unos revólver, que ni siquiera estaban dotados con las medidas de protección necesarias. Pero lo tercero, que es algo bastante patético, dicho sea de paso, es que tenemos un gobierno, una fiscalía y una Policía de Investigaciones que están entre ellos con teorías bastante disímiles respecto a por qué decidieron hacer este operativo el día que se daba, ¿no es cierto?, la condena por el caso del asesinato de Camilo Catrillanca en manos del Estado. Entonces, yo creo que eso hace que esto sea un charquicán, perdón mi francés, pero es como un río de caca que se entiende bien poco y que es bien poco creíble, pero además con la certeza de que si es que la Policía de Investigaciones sabía que el calibre y la capacidad de armamento que tenían en ese lugar era superior a las de ellos, bueno, nunca entendí por qué expusieron a su a esto. Entonces, creo que hay grandes signos de interrogante y grandes preguntas que nos tenemos que hacer, pero francamente el fracaso aquí fue del Estado, es un retroceso importante, pero lo peor de todo es que la primera reacción real del presidente de la República, quien está a cargo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, fue
fue que el día de ayer anunció que se firmaba otro decreto más para que ahora las Fuerzas Armadas puedan tener un rol en las fronteras, porque uno de los temas que ha nacido en la Araucanía hace mucho tiempo es la porosidad de la frontera y que puede existir tráfico de armas desde Argentina. Entonces, ya firmaron un protocolo para la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico a principios del 2018, ahora firman a principios del 2021 la participación en la frontera, y la conclusión es que vamos avanzando hacia una militarización de la seguridad pública que se parece cada día más al espíritu que ha fundado la guerra contra las drogas en Centroamérica, en México y en diferentes países, y el resultado son muertes, son matanzas masivas, torturas, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, mientras que crece el consumo de droga y crece el poder del narcotráfico, se debilita el poder del Estado. Entonces son noticias muy preocupantes y son muy malas noticias para lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Qué bueno que lo dijiste, Eduardo, porque sé que ya te tienes que ir. Te voy a leer algunos comentarios. Sí, perdón. Sí, no, tranqui. Te voy a leer algunos comentarios. Eso sí, dice Inés Lorena Rodríguez Vargas, dice, lo de la hijita de 7 años de Catrillanca fue como estar en la Franja de Gaza. Un atropello a los derechos humanos. Piloc Doc dice en Twitter, otro lamentable ejemplo de lo tercermundista que sigue siendo Chile. La existencia de la policía militarizada siempre dispuesta a atacar cuando los dueños del país así lo requieran. En Facebook, Pedro Peñalosa dice, con dinero se compra el accionar de la policía. A eso me refería yo, que he visto por ahí algunos comentarios, así como al pasar en televisión, entre programas de farándula y cosas así, de ese estilo, así como, pero le dejáis una platita ahí y como que esas cosas uno dice, en vez de estar investigando realmente lo que sucede ahí, ¿no es cierto? Que es bastante grave lo que cuentan, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar antes de que te vayas, Eduardo, tiene que ver justamente con el control de las drogas e ir hacia donde tenemos que ir, ¿verdad? Que es lo que tú estabas explicando. Anoche en una entrevista a Daniel Jaude, que me pareció que era una muy buena entrevista, él siempre muy inteligente y muy brillante. Jaude yo lo considero así, un político muy, muy inteligente. Le preguntaron por el control de las drogas y él dijo que él liberaría las drogas, para que no, que es una teoría que también la he escuchado en ocasiones, ¿no? Como para que no exista el narcotráfico, legalizar, es decir, regular, como está el alcohol y el tabaco supuestamente regularizados, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso? Mira, yo creo que yo he estado a favor. De hecho, les recomiendo en la página Monitor de Seguridad, liberamos un libro que escribí que se llama Chile y las drogas, y que cuenta la historia de Chile desde con las drogas desde, no sé, los cultivos de cannabis en Quilpué y en Bahía Alemana, las fiestas de la cocaína que eran conocidas por todo el mundo en el puerto de Valparaíso, el rol de la cocaína y el narcotráfico en la dictadura. Ay, lo voy a leer, me encantó. Monitordeseguridad.org está liberado el libro, es un libro bien entretenido, pero ahí también te entregamos propuestas respecto a la regulación. Yo en lo personal creo que la regulación no solamente tiene que ser de la cannabis, sino que de otras drogas, porque no podemos seguir entregándole el monopolio al crimen organizado para que decida un tema de salud pública, y menos entregarle en bandeja. Es un tema sensible que está también copado de tabúes ideológicos y trabas morales que no tienen mucho sentido, pero yo creo que francamente es un debate que tenemos que abordar como país, porque la pregunta es por qué estamos entregándole este monopolio a la persona errada y el Estado no se quiere hacer cargo. Si al final es porque el Estado no se quiere hacer cargo, le traspasa este poder a un poder criminal. Es más, déjame darte un dato. En el año 2017 me tocó elaborar el primer protocolo. Yo pensaba que era algo histórico, que iba a marcar un antes y un después, y así no fue. Yo lo elaboré, lo firmé cuando era jefe de Seguridad Pública del Ministerio de Interior, que permitió el cultivo, la cosecha y el transporte de cannabis de forma legal en un cultivo que se hizo en Linares a manos de la Fundación Daya, donde terminamos transportando 1,5 toneladas de cogollos de marihuana desde Linares hasta los Andes, hasta Quillota, perdón, donde pensé que se daba un paso porque era lo lógico, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de que no pasó nada y que obviamente el gobierno de Sebastián Piñera enterró todos esos protocolos, hay evidencia suficiente en Chile para mirar respecto a cómo se pueden implementar estos modelos, donde además hay recaudación de impuestos en manos del Estado para que vayan en mayor pensión y educación. Obviamente, no solo no queremos que los niños consuman droga,
sino que también cuando decidan hacerlo, retarden su primer consumo para que tengan una madurez suficiente para al menos saber lo que están haciendo. Entonces no podemos seguir con esta utopía de decirle no a las drogas y que los niños no consuman y los jóvenes no consuman, porque el efecto es totalmente regresivo. Entonces creo que esta hipocresía no solamente nos está haciendo mal como sociedad, sino que además está terminando por empoderar aún más a un crimen organizado que la verdad que al menos el gobierno ha demostrado que no ha sido capaz de gobernar la seguridad pública, sino que ha tomado la decisión de hacerlo por medio de pautas de prensa. Yo, aunque los quiero, los amo, estoy postulando, estoy postulando al puesto de Pingo, yo de verdad que me tengo que ir. Oye, sí, oye, muchas gracias. Solo me preguntan si puedes repetir el nombre del libro, porque yo también lo quiero leer. Entré de inmediato a... Se llama Chile y las drogas, una revisión sistemática mirando al futuro, y está en la página monitordeseguridad.org, que lo pueden descargar gratis. Voy a descargar... Eduardo Vergara, el autor. Voy a descargarlo de inmediato, Eduardo Vergara. Muchas gracias. Estupendo conversar contigo, como siempre. Gracias, Eduardo. Chau, chau, chau. Vamos a ponerte ahí en la lista de los que van a reemplazar a él. No saben que yo estoy atornillado, no me voy nica.